Los zapatos de los médicos todavía resonaban en el pasillo cuando la puerta de la habitación número 214 se cerró con un clic seco, casi ofensivo. Era evidente que se habían ido rápido, demasiado rápido para alguien que acababa de evaluar la salud de una mujer cuya voz había cruzado fronteras y décadas. Su salida dejó en el aire un vacío extraño, pesado, como si algo hubiera sido decidido, pero nadie tuviera el valor de decirlo. Libertad. Lamarque permanecía inmóvil en la cama, respirando en intervalos cortos, con el rostro rígido y pálido. Su cabello, cuidadosamente recogido al inicio de la tarde, ya se deshacía en pequeñas ondas sueltas por el sudor del dolor. En la almohada, la marca de su cabeza parecía la de alguien que había luchado contra algo invisible durante horas y había perdido terreno. El dolor era una línea continua, insistente, atravesando el vientre y subiendo por las costillas, un tormento que ninguna técnica de escenario o disciplina de cantante podía disimular. Ella, que siempre había levantado la barbilla en escena, ahora no podía ni siquiera mantener los ojos abiertos por más de unos segundos. Al lado de la cama, 3 informes médicos estaban apilados de forma desordenada. Hojas sueltas, anotaciones hechas a toda prisa, garabatos incompletos, la marca de profesionales que tenían palabras, pero no explicaciones. Y esa noche parecía que nadie quería ser el dueño de una sentencia difícil. «No quieren arriesgarse», murmuró una de las enfermeras, creyendo que Libertad dormía. La otra miró alrededor, como quien teme ser escuchada. «Dicen que la operación puede terminar mal, y que si termina, es mejor no tener sus nombres en el expediente». Era eso, no era medicina, era política. El Hospital Español, en ese inicio de los años 50, era el orgullo de la ciudad. Pasillos de mármol gastado, paredes de azulejo importado, olor constante a desinfectante y poder. Muchos de los hombres que circulaban por allí tenían más prestigio que fe. Y ante una artista famosa, pero también extranjera, madura y rodeada de controversias recientes, la verdad cruel tomó forma. Nadie quería asumir el riesgo de equivocarse. La enfermera más joven apretó los labios, inquieta. ¿Y si espera? Tal vez vuelvan. «No vuelven», respondió la más vieja, con la franqueza que solo quien ha visto muchos pacientes y muchas cobardías acumuladas puede tener. Cuando los médicos salen de la habitación sin mirar atrás, es porque no quieren cargar con el peso. En la esquina de la habitación, una jarra de agua reflejaba la luz pálida de la lámpara, parpadeando como un pequeño lago. La noche avanzaba y el frío aumentaba. El ruido de los coches en la calle se volvía distante, amortiguado. El hospital parecía un templo donde todos susurraban, pero nadie rezaba. Libertad abrió los ojos por primera vez desde que los médicos la dejaron. No preguntó nada. No lamentó. Solo miró al techo como quien reconoce que hay que aceptar lo que duele, pero no lo que humilla. «Se fueron, ¿verdad?» Su voz era una línea fina, quebrada. Las enfermeras dudaron. Sabían que mentirle a una mujer como ella era inútil. Libertad siempre tuvo una manera incisiva de escuchar verdades, incluso cuando el mundo intentaba esconderlas. «Se fueron, señora», admitió la más vieja, bajando la mirada. Libertad respiró hondo. El dolor hacía temblar su tórax. Por un instante, su mano buscó el borde de la sábana, como si intentara anclarse allí. Luego murmuró algo que casi pasó desapercibido. «Nunca pensé que el miedo pudiera vestir bata». Había cierta tristeza en la frase, no de desesperación, sino de lucidez. En el pasillo empezaron más susurros. Enfermeras yendo y viniendo con pasos cortos, un interno consultando expedientes, 2 residentes parados junto al bebedero, discutiendo en voz baja. Si operan y ella muere, ya saben cómo va a ser.
¿Y si no operan? La responsabilidad es de quien firmó el protocolo. Nosotros no tenemos esa autoridad. La discusión no decía su nombre, pero todos sabían de quién hablaban. Libertad. Lamarque no era solo una paciente. Era una figura pública rodeada de expectativas, intrigas y memorias afectivas. Cualquier decisión sobre ella llevaba un peso adicional, casi teatral. Al final del pasillo, una enfermera se persignó. Otra preguntó, ¿y nadie llamó a alguien de confianza? ¿Un familiar? ¿Un amigo? La respuesta vino en forma de silencio y una mirada cruzada, porque, aunque pocas tenían el valor de decirlo en voz alta, todas sabían. Si había alguien que podía mover algo en esa situación, un médico, una junta, el propio destino, ese alguien no estaba en el hospital, aún. Y fue entonces, casi como un susurro inevitable, que alguien preguntó, con la tonalidad de quien intenta evitar su propia esperanza. ¿Y Pedro? ¿Ya sabe? La pregunta quedó suspendida en el aire, más pesada que el dolor de Libertad. Porque, en el subtexto de la vida artística mexicana de la época, había historias no contadas, gestos silenciosos, encuentros que nunca fueron oficialmente registrados, pero que todos juraban haber presenciado. Cuando Libertad Lamarque sufría, cuando la noche apretaba el pecho de alguien, cuando algo necesitaba ser decidido con valentía, había un nombre que volvía siempre, como una canción que insiste en reaparecer. Pedro Infante. Él aún no sabía, pero esa noche el destino no esperaría por nadie. Y en la habitación 214, la puerta seguía cerrada. Demasiado cerrada para un hospital. Demasiado cerrada para una leyenda a punto de moverse. El estudio de Churubusco tenía su propio ritmo. Una respiración de máquinas, voces y pasos que se mezclaban en un zumbido constante. Esa noche se filmaba una escena simple. Pedro Infante, con las manos sucias de grasa falsa, debía ajustar el carburador de un coche y responder a una frase corta del coprotagonista. Algo cotidiano, casi mecánico, pero el ambiente no era de rutina. Los técnicos parecían inquietos. Los operadores de luz repetían ajustes innecesarios. El camarógrafo limpiaba por tercera vez una lente que ya brillaba como nueva. Había algo pesando en el aire, un murmullo contenido que aún no se traducía en palabras. Pedro, sentado en el banco del coche escenográfico, lo percibía. Tenía ese instinto de palenque, capacidad de leer ambientes, como si el silencio tuviera acento. Sacó el cigarro del bolsillo, lo golpeó en la cajetilla y lo llevó a los labios sin encenderlo. ¿Qué pasa?, preguntó al maquillador, que arreglaba un mechón rebelde en su cabello. El hombre dudó. Pedro se dio cuenta. Él siempre se daba cuenta. Antes de que el maquillador respondiera, la puerta lateral del galpón se abrió de manera repentina, demasiado abrupta para el entrenamiento rígido de un set. Un asistente de producción, rostro pálido, camisa sudada y respiración entrecortada, se acercó corriendo. Traía algo urgente en la postura y algo peor en los ojos. Don Pedro, necesita venir conmigo. Es serio. El director, irritado por la ruptura del protocolo, caminó hacia los dos. ¿Qué carajos está pasando aquí? Estamos a minutos del take final. El asistente tragó saliva. Es sobre la señora Libertad Lamarque. La frase cayó como un peso de hierro en el aire. Pedro dejó caer el cigarro de la boca. No se deslizó, cayó. ¿Qué tiene?, preguntó él, en un tono que no permitía rodeos. Está en el Hospital Español. La situación es grave. Muy grave. Dijeron que usted debería saberlo. El director intentó intervenir. Pedro, estamos a un paso de cerrar la escena. Mañana tenemos un cronograma apretado. Pedro lo miró como quien atraviesa a un hombre con la mirada. No era grosería. Era urgencia.
Si quieres terminar sin mí, termina. Y se quitó rápidamente el mono de escena, dejando solo la camiseta blanca debajo. Hay escenas que esperan. Hay otras que no. El asistente abrió espacio. Los técnicos se apartaron instintivamente. Era como si la propia figura de Pedro hubiera creado un vacío, un corredor invisible, donde el destino pasaba apresurado. Afuera, su motocicleta descansaba a la sombra de una pared. Pedro ajustó el casco de cuero, subió de un salto seco y arrancó. El motor rugió, vibrando como un aviso. ¡Pedro!, gritó el director. «Mañana a las 6. Si Dios quiere». Y aceleró. La moto cortó la noche, bajo la luz amarillenta de los postes de la avenida. El viento golpeaba fuerte en el rostro, como si quisiera arrancarle cualquier duda. Pero Pedro ya había hecho la elección antes de darse cuenta de que había elección. El México nocturno le era familiar. Vendedores recogiendo puestos, tranvías chirriando en los rieles, parejas saliendo de los cines de insurgentes, serenatas dispersas por cantinas tardías. Todo pasaba como una película mal enfocada mientras avanzaba por la calle hacia el hospital. Al llegar al Hospital Español, estacionó la moto sin siquiera apagarla completamente. El guardia en la puerta intentó detenerlo. «Señor, las visitas ya». Pedro simplemente pasó. No empujó, no levantó la voz, solo pasó. Y, extrañamente, nadie se atrevió a detenerlo. Subió las escaleras de 2 en 2 escalones. En el primer pasillo, una enfermera intentó detenerlo. «Señor Infante, no puede entrar aquí. Muéstrame su cuarto». El tono no tenía violencia, tenía destino. La enfermera tragó el protesto y señaló. «Cuarto 214. Pero los médicos están discutiendo». Pedro no escuchó el resto. Marchó por el pasillo, como si cada paso fuera elegido con precisión de maestro. Las puertas pintadas de blanco brillaban bajo la luz fuerte, y el olor a éter y silencio parecía abrir camino. Cuando alcanzó la puerta del 214, se detuvo por un segundo. Un segundo nada más. Respiró hondo. Ajustó el sombrero. Un gesto casi ritual, aprendido en los palenques y perfeccionado en filmaciones, siempre antes de entrar en algo más grande que el propio valor. Empujó la puerta, y todo dentro del cuarto se comprimió en un punto único. Libertad. La Marque estaba allí, frágil como él jamás imaginó verla. El rostro demasiado pálido, la respiración demasiado corta. La mujer que cantaba como una hoja cortante y portaba elegancia argentina, como un manto, ahora tenía los ojos entrecerrados, hundida en almohadas que parecían demasiado grandes para ella. Ella percibió la sombra entrando y giró el rostro despacio. «Pedro». Su voz era una línea rota, pero reconocible. «¿Por qué viniste?». Pedro no respondió de inmediato. Solo se acercó, se detuvo al lado de la cama, observó los aparatos improvisados, los informes abandonados en una mesa de esquina. Miró el vacío dejado por los 11 médicos. Y ese silencio le dolió más que la noticia de la enfermedad. «Porque alguien tenía que venir», respondió al fin. La enfermera de turno entró apresurada justo detrás de él, con el rostro ansioso. «Señor Infante, no debería estar». «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Pedro, sin quitarle los ojos de encima a Libertad. La enfermera respiró hondo. Los médicos se retiraron. Dijeron que no pueden asumir la cirugía. El riesgo es demasiado alto. Libertad cerró los ojos, cansada, vencida por un dolor que no era solo físico. Pedro apretó la mandíbula. ¿Alto para quién? ¿Para ellos? ¿Para ella? ¿O para los titulares de mañana? Nadie respondió. No hacía falta. El aire se volvió denso, como si el propio hospital esperara una decisión, no de protocolos, sino de carácter. Pedro sostuvo su mano con delicadeza,
como si sostuviera un pájaro herido. «Yo estoy aquí», dijo, con una calma que solo aparecía cuando estaba listo para enfrentar cualquier cosa. «No voy a dejarte sola», la enfermera intentó argumentar. «Pero, señor Infante, para cualquier procedimiento es necesaria autorización». Pedro se giró lentamente. «Entonces llama al médico responsable. Ahora». El tono no dejaba opciones. La enfermera salió casi corriendo. Libertad abrió los ojos otra vez, intentando sonreír con la gratitud que el dolor no permitía expresar totalmente. «Pedro, no es tu responsabilidad». Él apretó su mano, firme. «Tal vez no, pero esta noche lo será». Y en ese instante, antes incluso de que llegara el médico, algo cambió. Pedro Infante no había llegado allí para visitar. Había llegado para hacer lo que nadie más se atrevió a hacer esa noche: asumir el peso que los demás abandonaron. El destino se acomodó silenciosamente, como alguien que arrastra una silla para ver lo que vendrá después. Y todo el hospital, incluso sin saberlo, respiró como quien espera que una leyenda comience a tomar forma. El médico de guardia llegó a la habitación 214, pareciendo más pequeño de lo que realmente era. La postura encorvada, el semblante exhausto, las manos inquietas sosteniendo una carpeta casi vacía. Tan pronto como vio a Pedro Infante, vaciló, como si acabara de ser convocado a un duelo que nunca quiso librar. «Señor Infante», se corrigió rápidamente. «Yo... me dijeron que quería hablar conmigo». Pedro estaba sentado al lado de la cama de Libertad, sosteniendo su mano como quien sostiene la última nota de una canción a punto de perderse en el aire. Se levantó despacio, con ese movimiento controlado que aprendió en los rodajes. Un gesto que no necesitaba palabras para imponer presencia. «Quiero que me diga exactamente qué está pasando», dijo él, sin elevar la voz. El médico respiró hondo, como quien se prepara para arrancarse su propio vendaje. «La señora Lamarque tiene una condición abdominal aguda. Hay indicios de ruptura y un sangrado interno que puede empeorar en cualquier momento. Necesitamos operar. Pero...» Pedro levantó una ceja. Pero la cirugía es arriesgadísima y sin garantías de supervivencia. El cuadro es inestable, el tiempo es corto y... Tragó saliva. Los responsables del caso decidieron no asumir. Libertad, acostada, apretó la sábana entre los dedos. El rostro se contrajo no solo por el dolor, sino por la humillación que esas palabras traían. Pedro cerró los ojos por un instante, solo uno, como si estuviera intentando contener algo dentro de sí. «Dime una cosa», dijo él al fin, mirando al médico a los ojos. «Si fuera tu madre ahí en esa cama, ¿la dejarías así?» El médico desvió la mirada. Eso ya era una respuesta. Pedro se acercó a él con calma. «No estoy pidiendo milagros, estoy pidiendo decencia». El silencio se volvió pesado, pesado como un bisturí abandonado en la mesa. Una de las enfermeras, la más vieja, entró con un vaso de agua, pero al percibir el ambiente se quedó parada en el lugar. Miró a Libertad, luego a Pedro, luego al médico. Estaba claro que, esa noche, todo el hospital estaba dividido entre el miedo jurídico y la vergüenza humana. Libertad apoyó la mano en el pecho, tratando de controlar la respiración. «Pedro, no tienes que hacer nada. Por favor». Él se agachó a su lado, tocando suavemente su frente. «No digas eso». El tono era firme, pero dulce. «Me pediste que cantara cuando no tenía voz. ¿Y ahora quieres que me quede callado?» Ella parpadeó, y una lágrima solitaria corrió por el rabillo del ojo. No era dolor. Era la conciencia de estar siendo defendida cuando todos los demás habían retrocedido. El médico carraspeó, tratando de mantener la autoridad.
Incluso con autorización. La responsabilidad es enorme. Si algo pasa, todos seremos responsables. ¿Todos quién?, preguntó Pedro, dando un paso adelante. Porque hasta ahora solo te veo a ti aquí. El médico se quedó inmóvil. Nadie se había atrevido a hablarle así. Nadie se había atrevido a hablarle así a ningún médico en ese hospital. Pedro respiró hondo y preguntó: ¿Qué necesitas para hacer la cirugía? El médico dudó. Una firma. Pero el responsable legal de la paciente debería... Ella está sola, interrumpió Pedro. Y tú lo sabes. El médico asintió lentamente, derrotado por una verdad que no podía negar. La enfermera más vieja, aquella con ojos que ya habían visto más madrugadas que calendarios, se acercó a Pedro y habló en un tono bajo, respetuoso. Señor Infante, si usted firma, asume todo. Incluso si... No terminó la frase. No hacía falta. Pedro miró la carpeta. Había un espacio en blanco. Un vacío que nadie tuvo el valor de llenar. Trae un bolígrafo. El médico abrió los ojos de par en par. Señor Infante, piénselo bien. Su carrera, la prensa, la repercusión... Pedro sonrió. Una sonrisa corta, melancólica. No hago esto por la carrera. Y, en ese momento, Libertad intentó levantar la mano para detenerlo, pero no tenía fuerzas. Pedro, no lo hagas. Yo no quiero ser una carga. Él se inclinó, sostuvo su mano con ambas. Libertad, ya has cargado a mucha gente con tu voz. Hoy, déjame cargar un poco de ti. La enfermera le entregó el bolígrafo. Pedro lo sostuvo por un segundo, como quien pesa un arma antes de usarla. Luego firmó. Cada trazo parecía un golpe contra la cobardía que había tomado el hospital. Cuando terminó, devolvió la carpeta al médico. Ahora ella es tu responsabilidad, dijo Pedro, no como amenaza, sino como orden moral. El médico respiró hondo, tomó la carpeta con ambas manos como quien recibe una misión sagrada, y apretó la mandíbula con una determinación recién nacida. «Preparen la sala de cirugía», dijo a las enfermeras. La más joven salió corriendo. La más vieja asintió con respeto. Pedro volvió al lado de la cama. Libertad lo observaba con una mezcla de miedo, gratitud y algo que solo dos personas que comparten secretos entre bastidores pueden entender. «Eres un tonto», murmuró ella. «Ya lo sé», respondió él, sonriendo cansado. «Pero soy tu tonto esta noche». Ella cerró los ojos. El rostro se serenó un poco. No era paz, era confianza. Los preparativos comenzaron de inmediato. Los médicos reaparecían, atraídos por el coraje que no tuvieron. Dos residentes pasaban con batas. El anestesista llegó con pasos rápidos. La camilla fue ajustada. Y Pedro se quedó ahí, inmóvil, observando todo. La única ancla en medio del caos. Cuando empezaron a llevar a Libertad por el pasillo, ella buscó su mano una última vez. Pedro la sostuvo. «Voy a estar aquí cuando despiertes». Ella intentó sonreír, y eso bastaba. La puerta de la sala de cirugía se cerró. Pedro se quedó frente a ella, solo, con la misma quietud que antecede a una tormenta. Todo el hospital parecía escuchar su silencio. El destino, esa noche, había sido obligado a elegir un lado, y eligió. Pedro no salvó solo a una mujer en ese instante. Salvó lo que quedaba de coraje en un lugar que había olvidado cómo usarlo. El peso de la decisión ahora era suyo. Y no bajó los hombros ni una vez. La puerta de la sala de cirugía se cerró con un golpe seco, y el pasillo, por unos segundos, quedó atrapado entre dos mundos, el de la esperanza y el de la tragedia. Pedro se mantuvo ahí, inmóvil, con las manos cruzadas detrás de la espalda, como un soldado esperando órdenes que quizás nunca llegarían. Quienes pasaban lo miraban con una mezcla de respeto, temor
e incredulidad. No era común ver a Pedro Infante en absoluto silencio. Era como presenciar un río represado a la fuerza. La camilla que llevaba a Libertad desapareció tras la puerta doble. Un reloj fijado en la pared marcaba las 2:18 de la madrugada. El segundero seguía su curso, indiferente a la vida que se decidía más allá de esas paredes esterilizadas. La enfermera más vieja se acercó despacio, como quien teme interrumpir una oración. «Señor Infante, ¿quiere agua? ¿Café?», preguntó, sabiendo que la respuesta probablemente sería negativa. Pedro solo movió la cabeza. No apartó los ojos de la puerta. «¿Si necesita algo?» «Solo necesito que la salven», murmuró él. La enfermera asintió y se fue. El silencio entrecortado del hospital parecía respetar a aquel hombre con el sombrero en las manos. Mirada fija, postura de quien esperaba un veredicto. A lo lejos, en el vestíbulo, algunos visitantes dormían en sillas de hierro. Un paciente tosía. Otro lloraba bajo. La noche seguía, pero ahí, en el pasillo de la sala de cirugía, el tiempo parecía detenido. Incluso los pasos de los residentes se desaceleraban cuando pasaban por Pedro, casi como si temieran provocar la ira de algún santo protector. El médico anestesista entró apresurado en la sala, cerrando la puerta con fuerza. Pedro parpadeó solo una vez. Las pequeñas reacciones que delataban su nerviosismo pasaban desapercibidas para la mayoría, pero no para quienes habían trabajado con él en los sets. Pedro escondía el miedo con dignidad, como hacía en los papeles difíciles. El reloj avanzó. 2:40, 2:58, 3:15. Cada minuto parecía haber sido esculpido a mano, pesado, denso, interminable. Un joven enfermero, que apenas debía tener 20 años, se acercó a Pedro, temblando. «Don Pedro, disculpe preguntar, pero ¿por qué firmó por ella?». Su voz era sincera, curiosa, sin malicia. Pedro giró lentamente el rostro. «Porque nadie más tuvo coraje». El chico no supo qué responder. Se quedó en silencio, tragando saliva. Pedro volvió a mirar la puerta de la cirugía. «Chers, ¿y por qué?», completó él, bajito. «Todos nos lo debemos unos a otros». El enfermero se retiró, profundamente marcado por esa frase. Más tarde, contaría a colegas que nunca había oído nada tan simple y tan grande saliendo de la boca de un artista. A las 3:47, la puerta se abrió. Un residente salió sudando, la máscara bajada al cuello. Pedro dio un paso al frente. «¿Cómo está?». El joven parecía incómodo. «Aún no sabemos. Están controlando una hemorragia. Ella está luchando. Mucho». Pedro asintió despacio. «Entiendo. Gracias». El residente vaciló. «Señor, muchos médicos no habrían hecho lo que usted hizo». «Eso ya lo sé». El chico desapareció de vuelta en la sala. Pedro volvió a su puesto. Las piernas comenzaban a pesar, pero no se movió. El portero del turno nocturno apareció discretamente, trayendo un pequeño banco. «Señor Infante, tal vez quiera». «Déjalo ahí», interrumpió Pedro, sin intención de rudeza. El hombre dejó el banco y se fue. Pedro lo miró por 2 segundos, luego a la puerta, luego se sentó. Sus brazos descansaron sobre los muslos. La tensión se escurría a su pesar. A las 4:23 se oyó algo dentro de la sala. Pasos apresurados, órdenes cortas, ruido metálico. Pedro se levantó nuevamente. El corazón aceleró en un ritmo que ninguna canción suya conocía. La puerta se abrió. El cirujano principal salió. El hombre estaba pálido, exhausto, pero había un brillo de triunfo escondido en la rigidez de la mandíbula. Pedro no esperó. Caminó hacia él con pasos firmes. «Doctor». El médico levantó el rostro. «Ella está viva». El corredor respiró como si tuviera pulmones.
Las enfermeras se miraron entre sí. Uno de los residentes murmuró: «Gracias a Dios». Pedro soltó el aire despacio. El primer suspiro pleno en horas. Hubo complicaciones, pero logramos detener la hemorragia. Ella debe permanecer sedada por varias horas. Pero el médico enderezó los hombros. Tiene posibilidades reales de recuperación. Pedro bajó un poco la cabeza, en un gesto que mezclaba agradecimiento y alivio. Luego, apretó la mano del cirujano con fuerza. Gracias. De verdad. El médico, aún sosteniendo la libreta, miró a Pedro a los ojos. Y en ese instante comprendió algo que tal vez jamás confesaría. El coraje de ese cantante hizo más que cualquier procedimiento médico. Les dio la obligación moral de intentarlo. «Ella vive», repitió el cirujano, no para informar, sino para asegurar. Pedro colocó el sombrero sobre el pecho. Cerró los ojos por unos segundos. Parecía rezar, o agradecer, o simplemente descansar. A las 7:12 de la mañana, ya con el sol filtrando por la ventana del corredor, Libertad despertó. La anestesia aún la mantenía atrapada entre mundos, pero podía distinguir una figura sentada cerca de la cama. Pedro, cabeza baja, cansado, intacto. Ella intentó hablar, pero solo un susurro escapó. «Pedro». Él levantó inmediatamente el rostro. «Aquí estoy». Ella parpadeó despacio, como quien confirma la realidad. «¿Valió la pena?» Pedro sonrió, una sonrisa cansada, honesta, dulce. «No importa si valió. Importa que no estuviste sola». Ella cerró los ojos, permitiéndose descansar. Sabía que estaba viva. Y sabía, sin necesidad de oírlo de nadie, quién había tomado la decisión en el momento en que todos los demás habían volteado el rostro. Pedro arregló la sábana, se levantó y se quedó allí, observándola respirar. Cada movimiento de su pecho era un alivio, un triunfo silencioso. Horas después, los periódicos solo anunciarían: cirugía exitosa en figura importante del cine. Ningún nombre mencionado, ningún detalle dramático. Pero en las cafeterías de Chapultepec, en los pasillos de la radio, XCW, en los estudios de filmación, en los palenques, en los bastidores de la música, la historia se difundió de boca en boca como pólvora silenciosa. Libertad solo vive porque Pedro Infante firmó. Los médicos se fueron. Él no. Había quienes dudaban. Había quienes juraban haber estado allí. Había quienes repetían con brillo en los ojos: él no solo salvó una vida, salvó el honor de esa noche. Y así, entre sombras y verdad, nació el rumor que atravesaría décadas, contado siempre con la misma frase final, susurrada con respeto en las charlas de cantina. Cuando todos guardaron silencio, Pedro gritó más fuerte, y nadie, nunca, pudo estar en desacuerdo.